en la zona cero. Con los monográficos, canales, don Carlos, muy buenas. Hola, buenas noches. Callejo, don Jesús. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Bueno, tradicionalmente los centroeuropeos se atribuyen en muchas cosas. Se creen los primeros del mundo en casi todo. Pues va a ser que no. Y ya no digamos los anglosajones. Vamos con la versión oficial, la llegada del hombre a Australia. Bueno, del hombre llegaron los pueblos indígenas hace 65.000 años. Europeo, estamos hablando. No, es verdad, Australia es sorprendentemente, y aunque casi nadie lo sabe... Del hombre, digamos... Sí, blanco, venga, vamos a decirlo, venga, el hombre exacto, blanco. Lo que ya se considera en la historia reciente, ¿no? Hay una cosa importante en lo que acabas de decir. Australia, aunque casi nadie lo sabe, se pobló por seres humanos como nosotros antes que Europa. 30.000 años antes que Europa. Esto es muy importante. Es uno de los primeros... que está aislada del resto del mundo. Claro, pero no lo estaba cuando se colonizó por los seres humanos, que llegaron andando, porque la colonización humana, como es bien conocido, empezó por las costas del Índico. Entonces fueron andando a lo largo del Índico y llegaron a Australia antes de que llegara a Europa, que era un continente muy frío, y por cierto en manos de los Neandertal, nuestros primos hermanos y vecinos, pero no nosotros, no nuestros antepasados. El hecho es que la discusión sobre quién fue el primer europeo en llegar a Australia o quién fue el primer no aborigen en llegar a Australia, es decir, quién llegó en la era moderna, sigue abierta. Hoy en día... La versión oficial y con las fechas para luego situarnos y para ver luego las matizar, porque exacto. vamos a hablar de España, claro, obviamente. Pero primer matiz. Hoy ya nadie discute, y luego lo tocaremos, que los primeros no aborígenes en llegar a Australia fueron tal vez navegantes árabes y con seguridad los chinos. Eso claro. Pero aunque nadie discute que los portugueses y los españoles probablemente llegaron más de 150 años antes que los primeros exploradores holandeses e ingleses, que es a los que tradicionalmente se ha atribuido el descubrimiento, comillas, de Australia, la cuestión es quién llegó primero y desde dónde. Es decir, ¿llegaron los portugueses desde Timor y las Molucas o fueron los españoles desde otra parte? Bueno, pues esta discusión que ha empezado a abrirse hace apenas 30 años, cuando en 1982 un conservador de la Biblioteca Nacional de París llamado Roger Hervé publicó el resultado de unas investigaciones llevadas adelante sobre la existencia de unos mapas encontrados en Francia y custodiados en la Biblioteca de París, que demuestran de una manera muy clara y bastante evidente que uno de los grandes rumores y de las cosas escritas que desde España siempre se ha sabido, pero que nadie ha valorado nunca, que es la expedición que luego veremos de la nave San Lesmes, la expedición de Sánchez de la Isa, alcanzó Australia 200 años antes, prácticamente 200 años antes de que llegaran los ingleses de James Cook. Claro, fíjate que un poco lo que tú decías, Bruno, para situarnos cronológicamente. Lo que se dice a nivel oficial, y luego pues por eso hacemos los monográficos y ya sabes que nosotros somos heterodosos y nos gusta luego contar la otra cara, ¿no? La cara B, en este caso, de los primeros descubridores de Australia. Porque la heterodoxia suele ser la verdad, aunque moleste a veces. Exactamente, pero bueno, para eso está. La heterodoxia es van la letra, son los que van por delante anunciando cosas, son los que les parten la cara primero, ¿no? Luego reconocen que aquellos pioneros tenían razón, ¿no? Bueno, pues en este caso es cierto que en esta exploración de Australia, los españoles y los portugueses siempre han quedado en un segundo plano, ¿no? Bueno, se sabe que era por cuestiones estratégicas, por cuestiones políticas, pero por suerte ya tenemos mucha documentación y sabemos quién era quién y qué es lo que se hizo en cada momento, ¿no? En esas épocas. Lo que se dice a nivel oficial es que desde 1616 a 1636 recorren el litoral los holandeses, estamos hablando del litoral de Australia, que le dan el nombre de Nueva Holanda, como no. Y a partir de 1642 es cuando Tasman también explora aquellas zonas. Claro, y da nombre a la isla de Tasmania, efectivamente. Abel, ¿no? Tasman, que era un gran navegante, pero no tiene que ver con lo que vamos a contar. Y por último es cuando James Cook explora Nueva Zelanda y explora toda la costa sudeste de Australia en el año 1770. Es decir, que desde 1770 es cuando empiezan a surgir los mapas más precisos de toda esa costa australiana y siempre atribuyendo el mérito a James Cook, porque a los holandeses, según esta versión oficial, pues bueno, lo que hicieron fueron descubrirlo como tal, pero no hacer asentamientos permanentes ni tampoco hacer cartografías. Bueno, eso ya se da de tortas directamente con la cartografía que conocemos. Y esto es que son pruebas, porque no estamos hablando de leyendas ni de tradiciones, sino que hay cartas náuticas, cartas de navegación y cartografía pura y dura, donde aparece ya descrito parte de esa isla de Australia mucho antes. Estamos hablando de 200 o 250 años antes de que James Cook empieza a explorar esas costas. Una cuestión, porque
No hemos hecho monográfico, lo que pasa es que hemos hecho muchísimas secciones contando algo parecido respecto a América. Que sabemos en 1492 llegó Sí. Colón. Y la llegada de Colón sabemos de forma fehaciente que no fue ni muchísimo menos la primera, sino que fue casi la última. Sin embargo, efectivamente, fue la que cambió la historia del curso de la humanidad, evidentemente. En el caso de Cook, podemos decir que aunque otros llegaran antes, lo que cambió la historia del continente y la historia de la relación del mundo occidental con la parte nueva del mundo descubierta, sin Cook no hubiera sido posible. Es verdad y no es verdad. Lo que cambia realmente, lo que decide a los británicos a ir pocos años después de la exploración de Cook a Botany Bay, que es donde crean la primera colonia penitenciaria y el primer asentamiento, es que pierden la guerra de independencia de Estados Unidos y se quedan sin un lugar donde mandar a sus presos. O sea, básicamente es eso. Entonces decidieron elegir un lugar lejano donde llevárselos, como si los mandas a Marte. Y ese lugar que eligieron era la costa sur de Australia, y es verdad que la primera colonia penitenciaria australiana, que es de 1788, Australia acaba de hacer su bicentenario hace relativamente poco tiempo, surge aprovechando las exploraciones del navegante Cook. Eso es cierto. Es decir, es verdad que Inglaterra es el primer país que muestra el interés por colonizar un continente gigantesco y totalmente, aparentemente desértico y aparentemente poco interesante, y ese mérito lo tienen, no se lo quita nadie. La cuestión es, ¿quién fueron los primeros que hubieran cartografiado correctamente la costa australiana y cuándo? ¿Fueron los holandeses anteriores a Abel Tasman y posteriores a Abel Tasman, incluyendo después a Cook? ¿O fueron otros? Es decir, ¿por qué está en mapas sin cartografías antiguas? Entonces, esto es lo que hoy queremos defender. Claro. ¿Y por qué? ¿Y qué pruebas tenemos? ¿Y qué solidez tienen? Y las pruebas son cada vez más fuertes. Bueno, ahora son ya demoledoras. El hecho cierto es que después de la navegación de Magallanes y Elcano, de la primera vuelta al mundo, España tenía entonces, por primera vez en la historia, una nación del mundo tenía un conocimiento real de cómo era nuestro planeta. La gran aportación del viaje de Magallanes es que demostró que los vientos, las corrientes del aire, se mueven de una manera razonablemente igual en todo el planeta y que por lo tanto pueden ser, la palabra exacta es domesticar, es decir, podemos utilizarlas en nuestro beneficio para la navegación y por lo tanto que el gran descubrimiento que habían hecho los portugueses en el Atlántico en el siglo XV más o menos puede ser extrapolado a todas partes del mundo, de manera que de una manera rudimentaria nos abría la exploración a cualquier punto del planeta. Este monopolio global del mundo España lo mantuvo casi durante un siglo, junto con Portugal. Es verdad, éramos las únicas naciones que podíamos llegar a cualquier parte, porque eran las únicas que sabían cómo hacerlo. El caso es que la investigación del investigador francés del Conservador de la Biblioteca Nacional de París, que he citado, Roger Hervé, es que descubrió un mapa de mediados del siglo XVI que en 1546 Pierre de Sellier le había regalado al rey Enrique II de Francia. En ese mapa que se conserva, Australia aparece a la perfección. Pero todos los nombres que aparecen en el mapa, incluyendo las banderas que lo representan, o son castellanas o son portuguesas. Entonces, eso llamó tanto la atención que Hervé inició una investigación que le aproximó, y estoy resumiendo mucho la historia, a la navegación de la expedición de García Jofré de Loaysa, que con 4 naves, en el año 1526, cruzó el estrecho de Magallanes, ya conocido y cartografiado por los españoles después de la navegación de Magallanes, que luego culminó Elcano, y que se adentró en el Pacífico siguiendo la misma ruta. Tras pasar el Cabo de Hornos, al que, por cierto, él hace derivar de la palabra Cabo de Hoces, ¿no? Lo cual es interesante, pues es que Hornos deriva teóricamente de la palabra del navegante holandés Horn, es decir, que fue el primero que lo giró, es decir, lo cruzó un tiempo después. El caso es que, en cualquier caso, cuando se adentraron en el Océano Pacífico las 4 naves españolas, una de ellas, un galeón, el San Lesmes, se perdió en el Atlántico Sur después de una tormenta tremenda y quedó separado del grueso de la flota, navegando en aguas desconocidas aproximadamente entre lo que hoy es la isla de Juan Fernández y Nueva Zelanda. Y desde entonces nunca se supo más de la San Lesmes. Sí, la historia que se ha reconstruido paso a paso de la San Lesmes es como los investigadores actuales empiezan a sostener, y esto es un trabajo como de piececitas, realizado no solo por Hervé, sino por muchos más escritores e investigadores, que muchos de ellos hicieron descubrimientos casuales que no atribuyeron en principio a nada, simplemente quedaron marcados como cosas raras, luego veremos cómo van encajando todas las piezas, hasta que alguien por fin ha empezado a reconstruirlas y parecen indicar que todo corresponde a lo mismo. Por ejemplo, y luego volveremos al asunto, en 1952, en un río de Nueva Zelanda, se encontró una espada española del siglo XVI con empuñadura de plata. ¿Qué hacía ahí? Entonces, cuando la descontraron, pues la catalogaron, la archivaron y quedó como un objeto casi un opar. Algo extraño. También se encontró un morrión español de hierro del siglo XVI en Nueva Zelanda. ¿Qué demuestra? Pues que llegaron españoles a Nueva Zelanda. Puede ser un barco perdido, como el caso de San Telmo en el siglo XIX en la Antártida. Puede ser algo de ese estilo.
Pero si lo vas uniendo con otra serie de huellecitas y de pistas que han ido apareciendo, que como ahora veremos a lo largo de todas las costas australianas y de la propia Nueva Zelanda, se llega a una conclusión muy curiosa. Es que todos coinciden los objetos y los elementos en las mismas fechas. Es decir, es la San Lesmes. Un barco español navegó solo a lo largo de las costas de Nueva Zelanda, se internó en el país, navegó desde allí hasta Australia y luego veréis qué historia tuvo hasta su trágico fin en aguas cercanas a Timor años después. Fíjate que hay una teoría de un investigador australiano, Greg Jefferies, que él apuesta por esto, porque fueron los españoles los primeros que circunnavegaron un poco las costas de Australia. Hay otros que también abogan por la presencia portuguesa anterior, ¿no? Pero en el caso de Greg Jefferies es muy curioso porque desde el año 2002 ya viene un poco dando a entender que él tiene pruebas, le falta, en fin, la definitiva, como siempre suele ocurrir en estos casos, pero sí tiene pruebas dentro de una investigación que él está dirigiendo en las islas del este de Australia, porque según lo que le cuentan las personas, según lo que él ha descubierto en los archivos, en fin, según incluso una leyenda aborigen, ¿no?, que él ha recabado, que habla de un barco español que había llegado a estas tierras antes que el famoso Capitán Cook, por supuesto, pues todo eso le indica que después de estos 12, 13, 14 años que lleva buscando una especie de galeón español del siglo XVI, de principios del siglo XVI, que posiblemente, según él, venía de Acapulco, México. Entonces, bueno, pues toda esa trayectoria, esa travesía, es lo que hizo que se desviara de su lugar, tanto del sitio donde iba, a través de una tormenta, que hizo que arribara al final a unas de las costas del este de Australia. Y según él, este galeón español que cubriría la ruta de Filipinas a Acapulco, en el oeste de México, y que transportaría productos asiáticos, luego fueron encontrados en distintos yacimientos y luego en algún que otro pecio, por ejemplo, esto que comentaba Carlos, que aparecen espadas, que aparecen monedas, que aparecen objetos de un galeón español. Pero fíjate, de principios vamos a ir reconstruyendo la historia. De casualidad, en 1880 se encuentra en Nueva Zelanda, en el puerto de Wellington, se encuentra un casco, una borgoñota española del siglo XVI. Qué raro. Eso se conserva, está en el Museo de Te Papa, en Nueva Zelanda. Un ejemplo. 1. 2. Luego vamos a reconstruir la ruta. En 1836, en Nueva Zelanda también, en el distrito de Whangarei, en el norte, un reverendo encuentra un trozo de campana europea, también del siglo XVI. Queda archivado con otro mini-opart. 2. 3. En Australia, en un sitio que se llama Cape Para, también en Nueva Zelanda, en Cape Para, en el año 82 se encuentra madera correspondiente a un barco, es decir, un barco que estaba hecho con roble europeo. 3. 4. Hemos hecho una pequeña recorrido por Nueva Zelanda. Nos vamos a Australia. En una zona donde dio navegar un barco de madera que se llama Denison Spit, en 1999 se encuentran restos también de roble europeo. 4. Un poquito más al norte se encuentran varios ejemplos a lo largo de la costa y también en el mar. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña reconstrucción del viaje. La San Lesmes se separa por la tormenta, navega hacia Nueva Zelanda. En algún lugar de Nueva Zelanda alguien pierde una borgoñota, un casco, un enfrentamiento con los nativos, un accidente, lo que sea. Y una de las campanas se pierde también en la costa norte. Se caería o se estropearía. El caso es que la nave siguió navegando hacia el sur de Australia, donde naufragó. Al naufragar, la teoría de Hervé, que ahora mismo está muy apoyada también por algunos investigadores australianos, es que la expedición se divide en dos. Una parte construyó con los restos de la embarcación una pequeña nave para ir costeando. Estamos hablando de la costa oriental de Australia, hablamos del sur. En tanto que otro pequeño grupo siguió la misma ruta hacia el norte, pero por tierra. De manera que fueron dejando rastros cada uno de los dos en función de lo que tenían que ir avanzando. Por ejemplo, en una zona ya bastante al norte que se llama Bitangan Bay, se encontraron los restos de una fortificación de madera. La conclusión a la que se ha llegado es que por alguna razón el grupo que iba por tierra decidió detenerse durante un tiempo y construyó un pequeño fuerte, probablemente para protegerse de los nativos o de cualquier enemigo que pudiera surgir. En tanto que, por ejemplo, los de la costa dejaron otro tipo de huellas, y es que, por ejemplo, en Cabo Island, en Cabo Island, en Cabo Hope, también al norte, se encontraron restos de una red española, del siglo XVI, una red de pesca. Se intentaron pescar. Es decir, todas estas pequeñas pruebas, si las vas juntando, parecen demostrar que alguien a lo largo del siglo XVI, de principios del XVI, se fue moviendo de la costa sur de Australia a la costa norte, tanto por mar como por tierra. Y aunque fueron dejando pequeñas huellecitas y pequeñas pruebas, las pruebas primero se conservan, y los segundos son tan consistentes como para pensar que alguien fue haciendo esa expedición, que alguien
Pues probablemente los náufragos de las San Lesmes, del galeón, que alcanzaron, fíjate lo que es recorrer la costa australiana entera, son miles de kilómetros, pero que probablemente los hicieron, porque como luego veremos, tuvieron un trágico final cuando llegaron al norte. Hombre, ¿qué pruebas habría de todo esto? Sería un poco la pregunta que dirían los oyentes. Bueno, pero ya las que estamos ofreciendo son bastante concluyentes. Sí, porque ya empieza a haber ahí cascos, empieza a haber espadas, empieza a haber monedas, empieza a haber cosas muy No son llamativas. documentos, no son teorías, no son suposiciones, sino son objetos físicos, esos o parts que todos acaban indicando lo mismo, ¿no? Exacto. Y esto además parece que lo sabía el almirantazgo inglés. Cuando James Cook va a donde va, él sabía perfectamente lo que iba a encontrar y lo que iba a explorar. ¿Por qué? Porque por lo menos se sabe que ya manejaba 2 mapas anteriores. Es decir, que lo que quisieron hacer que para el futuro la parte de la historia quedara borrada, ¿no? Claro, de alguna manera sí, porque bueno, ya sabemos los ingleses un poco han sido muy especialistas cómo se las eso, gastan los ingleses en esto, ¿no? Entonces, el almirantazgo británico sabía de la existencia de esta gran isla, por lo menos por 2 fuentes que tengamos constancias. Una de ellas era por el mapa de Dauphin de 1536, que es el que has citado, o sea, que lo tenía en propiedad Edward Harley, que era el primer lord del almirantazgo, o sea, con lo cual se sabía perfectamente que manejaban esa información privilegiada. Y el otro mapa es el de Jan Roth, de 1542, que desde la época de Enrique VIII el gobierno británico ya lo tenía en posesión, o sea, que lo sabían perfectamente, lo que pasa es que faltaba el momento propicio para ir allí y desbancar un poco tanto a los holandeses como a los españoles como a los portugueses. Pero bueno, vamos a añadir una pista más dentro de esta historia, casi ya con aires truculentos, porque cuando la San Lesmes llega a las costas australianas, al parecer ya estaban los portugueses, porque parece que llegaría en 1526. Sí, pero navegando desde las Molucas o desde Timor, desde el norte. Es que se encontraron en algún punto, en alguna parte de la costa norte. ¿Qué es lo que ocurrió con otras expediciones probablemente españolas, como la de alguna de las naves que se separaron de la expedición de Álvaro de Mendaña? Porque nadie le niega, por ejemplo, a Torres, al navegante, al piloto de Mendaña, Abad de Torres, sí, el estrecho que lleva su nombre. El estrecho de Torres. Sí, que él lo llamó Australia del Espíritu Santo, en honor de la Casa Reinante de España. No por Australia, que era el continente austral, sino por ese pequeño matiz, que es lo que deja en su diario de navegación. El hecho cierto es que algo pasó, y ese algo es que probablemente chocaron con los portugueses. Claro, hay una tesis también de otro escritor australiano, Peter Trickett, que lo que ha comentado, fíjate, mirando otro de los mapas, no de los que hemos comentado, sino otro mapa, que es el Atlas de Valar. Bueno, el Atlas de Valar es una colección de 15 mapas dibujados a mano que se terminaron no más allá del año 1545 en Francia, Fijaros un poco en las fechas que estamos dando. Sí, bueno, pues Peter Trickett analiza ese mapa y se da cuenta de que hay muchos topónimos que son portugueses. Y entonces dice, bueno, algo pasa aquí. Y reconoce que muchos de los cabos y las bahías de Botany Bay, muy cerca de Sydney, el sitio donde luego Cook reclama Australia para el Reino Unido en 1770, pues se da cuenta que ya hay topónimos portugueses. Y entonces, indagando, se da cuenta Peter Trickett que realmente ese mapa estaba inspirado en los datos que aparecen ahí en una expedición que hizo un navegante portugués, que es Cristóbal Mendoza. ¿Y cuándo lo hizo? Pues él lideró una flota de 4 barcos que llegó a Botany Bay. ¿En qué año? En 1522. Por lo tanto, si el naufragio de las San Lesmes es en 1526, indica de que por lo menos ya 4 años antes ya había una presencia portuguesa. ¿Por qué luego no se sabe nada de los españoles si realmente estuvieron allí? Porque, bueno, aunque cronológicamente unos cuantos años antes estuvieron los portugueses, bueno, ahora diremos que ni siquiera los portugueses. Un siglo antes estuvieron los chinos. Pero ahora lo comentamos. ¿Pero por qué? Y aquí es donde entra esos aires truculentos que os comentaba. Porque, según la tesis de este investigador y de otros, lo que hacen los portugueses es cargarse a los españoles para que no hubiera testigos y no fueran luego proclamando la soberanía de ese territorio y que quedara pues para la corona de Portugal. Sí. Hay que tener en cuenta un detalle importante. Cuando llega la expedición de Cristóbal Mendoza, llega a la zona norte, cerca de lo que es Darwin, en tanto que los españoles entran desde el sur, desde lo que es Nueva Gales del Sur. O sea, tienen el continente en medio. O sea, están separados por todo el continente. Y dices, bueno, ¿cómo se encontraron? Bueno, pues porque los supervivientes alemanes navegaron hacia el norte y andaron hacia el norte. Hasta allá más allá del Cabo de York. O sea, realmente donde los portugueses les asesinan, que parece todo indicar que fue así, es al sur de las costas de Nueva Guinea. Es decir, muy al norte de la zona a la que originariamente llegó la San Lesmes. Y lo hicieron efectivamente, como dijo Jesús, para guardar un secreto.
Los últimos apuntes antes de finalizar este monográfico, Jesús. Chinos. Exacto. Sí, ya hemos desbancado y destruido de la mejor forma posible la versión oficial. Hemos puesto a los españoles y a los portugueses 2 siglos antes en tierras de Australia, pero ni siquiera nosotros ni nuestros vecinos. ¿Cómo no? Los chinos. Si la tesis de Gavin Menzies, que tantas veces lo he mencionado aquí, es correcta, ¿no? Los chinos llegaron antes, y llegaron antes gracias al almirante Zheng He, ese gran almirante que le llaman el Colón chino, y llegó ni más ni menos que en 1418. Es decir, Zheng He, bueno, un poco sería lo que era la flota, que era gigantesca. Lo que pasa es que luego tenía esos capitanes que luego fueron por otras partes del mundo, y en concreto en 1421 es cuando Zhu Man, que sería uno de esos capitanes, ¿no?, que estaría al servicio de Zheng He, es el que llegaría a esas costas australianas y el que dibujaría esas costas australianas, que eso es importante. Luego ya, dentro de esa cronología, fíjate, estamos hablando de 1418, que serían avistadas como tal, en 1421, que llegarían los chinos efectivamente a poner su pie allí. Bueno, una prueba, fíjate, hace muy poco tiempo, en el año 2004, se produjo el hallazgo de una veintena de trozos de caoba roja en Australia, cerca de la costa, al sudeste de Victoria. Bueno, pues esta caoba roja es un material que no es originario de Australia. ¿Sabes de dónde es? De China. Es decir, ahí tienes una prueba de que los chinos posiblemente estuvieran mucho antes de esta confrontación que tuvieron los españoles y los portugueses. Y ya no digo cuando llegan los holandeses, y ya no digo cuando llega James Cook. Es decir, bueno, habría que reescribir, como ves, una exacto, vez más la historia. Pero los chinos tienen menos mérito. Eran muchos y estaban más cerca. Así Sí. que nos lo quedamos nosotros. No, y desapareció toda su documentación. O sea que ahí... Todo. Lo único es que, bueno, es verdad que así como no los actuales investigadores no reconocen todas las investigaciones chinas que propone Menzies como correctas, sí que es cierto que nadie discute actualmente la presencia de chinos en Australia en el siglo XV. Es probable, es más que probable. Pero en cualquier caso, como es efectivamente la mayor parte de lo que hicieron se perdió, pues nos quedamos los primeros. Jesús Callejo, Carlos Canales, como siempre, un enorme placer compartir este monográfico y descubrir que la historia hay que seguir escribiéndola todavía. Hay que seguir. Pues venga, me voy con la cava a otra parte.